Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. El Señor Jesús ha sido lleno de gracia y de misericordia para con cada uno de nosotros. Y pues hoy estamos aquí de nuevo cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó. Hoy es domingo 23 de mayo del año 2021. Y bueno, pues ya muy rápido, ya se acaba mayo, un domingo más y terminamos con mayo y entramos al mes de junio, que viene siendo la mitad del año, a mediados de año. Bendito sea Dios, de este año 2021. Y bueno, pues yo quisiera empezar leyendo un texto y después entraremos en lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Filipenses 3, 7 al 9. Bendito sea Dios. Déjeme subir el volumen. Ahí está ya. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Bendito sea Dios. Leemos así la palabra de Cristo. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos hoy, Señor, esta mañana, Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor, para agradecerte, Padre Santo, por todas tus bondades, todas tus bendiciones, todo tu cuidado, Señor, la salud que tú nos has dado, bendito Dios, el cuidado amoroso que has tenido. Te pedimos, Señor, que tú seas ungiendo la palabra, dando el consejo, bendito Dios, y tomando el control, Señor, de lo que se va a compartir para cada uno de mis hermanos. Creemos, Padre Santo, que tú tienes propósitos por cumplir todavía, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, en cada uno de los hermanos, especialmente, Señor, pidiendo por cada uno de los que conforman la iglesia de herederos del reino. Gracias, Señor, por ayudarles. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas, en mi vida, Señor, y en la predicación de hoy, bendito Dios, el compartimiento de la palabra, bendito Dios, o el compartir de la palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas tomándola, Señor, y llevándola y poniéndola y sembrándola en el corazón de cada uno de tu pueblo. Gracias, Señor, por tus misericordias. Creemos, Señor, que por tu gracia, Señor, la palabra se ministra, Señor, y cumple el propósito para el cual tú la diste. Gracias, Señor. Padre, no permita, Señor, que nuestros ojos estén puestos en el mundo, en las cosas que están pasando, en las circunstancias, Señor. Tu palabra dice que no nos movemos, nosotros nos movemos por fe, Señor. En el nombre de Jesús, no por lo que vemos, sino por fe, bendito Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Creemos que todo, Dios, es para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y si es el tiempo, Señor, en que tú regreses, Señor Jesús, Padre, cuando tu palabra dice, Señor, que tú no haces nada sin hacerlo saber antes a tus profetas. Y creemos, Señor, que tú, Dios, revelarás, Señor, el tiempo. Bendito Dios, a pesar de todo lo que está ocurriendo en todo alrededor de este mundo, Señor. Las naciones, Señor, están en guerra ahorita, Señor, tú sabes bien. Bendito Dios, como Israel, Señor, está siendo atacado, Padre Santo, y nosotros oramos, Señor, por Israel. Oramos por la nación que tú elegiste para traer a nuestro Señor Jesucristo, y creemos, Señor, que ellos en su tiempo, su momento, Señor, ellos te reconocerán, Señor Jesús, como el Mesías, como el verdadero Mesías, bendito Dios, pero ya no viniendo, Señor, como ellos esperan, Señor, sino ahora tú viniendo en gloria, en poder, Señor, para destruir al maligno.
Te damos gracias, bendito Dios, por toda la obra que tú estás haciendo y por el propósito, Dios, en cumplimiento que tú estás haciendo, Dios, en la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la palabra, Señor, y la ministramos, Señor, conforme el plan, conforme el propósito. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien. Vemos aquí en esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, donde él está pues diciendo que todo lo que él había estimado como ganancia, pues lo pone como pérdida por amor de su Señor Jesucristo. Perdón, hermanos, las alergias todavía siguen causando algunos problemitas. Bendito sea Dios. Y dice que él pues estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Una revelación muy importante que Pablo recibió, especialmente por la persona de Pablo, por su personalidad, por quien era Pablo. Bendito sea Dios. Y vamos entonces a entrar aquí a lo que Dios puso en mi corazón. Hay una cosa que es muy importante para la vida de un creyente. Esta es la convicción. Esto es muy importante, la cual nos va a ayudar a mantenernos en lo que hemos aprendido, sin apartarnos de la sana doctrina. Cuando Dios ha obrado una convicción en nosotros, esa convicción va a permitir que nosotros estemos firmes, que estemos parados, firmes en lo que hemos sido enseñados, en la enseñanza que hemos ido aprendiendo. Bendito sea Dios. Recuerdo de un hermano que, siendo médico psicólogo, convertido al Evangelio, obviamente, no se le permitió predicar la palabra a la congregación hasta que su profesión estuviera desligada de la enseñanza del Evangelio. Esto era para que la predicación no estuviera alterada o modificada a la forma de la psicología. Es muy común, ¿verdad?, que pues la gente, al adquirir un conocimiento secular, trate de aplicar la palabra a ese conocimiento secular, o más bien el conocimiento secular trata de aplicarlo a la palabra de Dios y adaptarlo en la palabra de Dios para pues dar una supuesta enseñanza. Sin embargo, con este hermano la situación fue tal cual. No se le permitió predicar hasta que realmente se estuviera seguro de que no iba a haber una mezcla de su profesión con la sana doctrina. Bendito sea Dios. Este principio es muy importante porque el Señor dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos 8, versículo 15. Dice así, y les mandó diciendo, está hablando de Jesús. Jesús les dio esta enseñanza, diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿verdad? Y Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 6, dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Entonces era muy importante, o es muy importante, que sepamos separar. No estoy diciendo que principios de la Biblia no
no concuerden con profesiones, con la arquitectura, con la medicina. No estoy diciendo eso, simplemente no es hacer una mezcla de ambos. Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque eso es como la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hacer una mezcla de ello, pues va a dar una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Ok? Podemos tomar principios bíblicos y tratar de encontrar dónde la ciencia se puede aplicar o se puede hacer referencia a, pero no hacer una mezcla de ellos, ¿verdad? Entonces estamos viendo que hay que guardarse de la levadura. Por otro lado, el apóstol Pablo tuvo que dejar todo su conocimiento para poder ser apóstol de Jesucristo a los gentiles. El apóstol Pablo tuvo que dejar todo su conocimiento. Vamos a ver a qué se está refiriendo esto. Veamos entonces, ¿quién es Pablo o quién era Pablo? ¿Verdad? Cuando él tuvo el encuentro con el Señor Jesús, él supo que su vida cambiaría y todo sería diferente. ¿En qué manera iba a ser diferente? ¿En qué manera iba a cambiar? Pablo, en por lo menos tres diferentes ocasiones que tengo yo aquí, en el libro de Hechos, en 2 de Corintios y en Filipenses, hace referencia a sí mismo. ¿Cómo es que Pablo se describe? ¿Cómo es que Pablo se presenta ante la gente, ante aún aquellos que algunos de ellos lo atacaban? Porque algunas veces le dijeron, Pablo, pues tú siendo judío, tú siendo hebreo, ¿cómo es que andas con los gentiles? ¿Por qué vas a los gentiles? Bueno, pues el llamado de Pablo era a los gentiles. Eso no fue algo que él escogió, él no eligió eso, Dios lo eligió a él para ir a los gentiles, para ministrar el mensaje de salvación del evangelio a los gentiles, el mensaje de la gracia, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, versículo 3 dice, Pablo está hablando, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ¿sí? Está haciendo una defensa ante una multitud y haciendo referencia a su conversión, pero él está haciendo una referencia a sí mismo. Él quién es, que ellos sepan quién es Pablo, ¿verdad? Que era Saulo de Tarso. Pero dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Sí? Estas son unas cualidades de Pablo. ¿Sí? Judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esa misma ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, ¿verdad? Eso está en Hechos 22:3. Segunda de Corintios capítulo 11. Segundo de Corintios capítulo 11. Versículo 22. Dice, Pablo mismo está hablando otra vez. Pablo está diciendo, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Sí? O sea, Pablo se describe a sí mismo como hebreo, israelita y descendiente de Abraham. ¿Ok? Y en Filipenses capítulo 3,
Versículos 5 y 6 también da otra descripción, ¿verdad? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Bendito sea Dios. Entonces vemos aquí estas características de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque esto era Pablo en sí. Este era ese hombre que estaba persiguiendo a la iglesia y que en su momento Jesús se le apareció y lo confrontó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, pero el Señor Jesús se presenta y le dice, no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? El domingo pasado hablamos de cómo se daba cosas contra el aguijón, que eso fue lo que le dijo el Señor. Pero aquí Pablo, vemos que Pablo pues es judío, nacido en Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, ¿verdad? Celoso de Dios, hebreo, israelita, descendiente de Abraham, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es de la ley, irreprensible. Todas estas cualidades que Pablo tenía, algo tenía que pasar con ellas. Algo Dios tenía que hacer con ellas. ¿Qué fue todo esto? Todo esto anterior, todo esto que Pablo dice que él tenía o que era acreedor de, todas estas cosas anteriores le daban a Pablo un nivel y una categoría mayor que la de muchos de sus contemporáneos, que se calificaban a sí mismos de muy religiosos. Pero para que la predicación del mensaje de la gracia no fuera afectado, Pablo tuvo que eliminar todo esto de su vida y seguir el mensaje revelado de la gracia, es decir, la vida nueva. Pablo había adquirido un conocimiento. Dice que desde niño fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los principales maestros en el judaísmo, ¿verdad? De su época. Uno de los principales maestros del judaísmo en su época. Y Pablo estuvo a los pies de Gamaliel, aprendiendo la doctrina judaica. Sin embargo, cuando Pablo es llamado a predicar el evangelio a los gentiles, Pablo tuvo que quitar todo eso de su mente y de su corazón. Tuvo que deshacerse de todo eso. Tuvo que hacer un cambio completo en su vida. Todo lo que él anteriormente había vivido como judío, dice aquí, como linaje de Israel, como parte o descendiente de la tribu de Benjamín, ¿sí? Como fariseo aún, él tuvo que dejar todo eso, tuvo que deshacerse, despojarse de todo eso para que él pudiera recibir el mensaje sin adulteración. Lo traigo porque verdaderamente es difícil deshacerse de lo que trae uno del mundo. Verdaderamente es difícil no aplicarlo. Por ejemplo, la gente que estudia matemáticas, pues en esa ciencia les enseñan a ser lógicos. Y tan lógicos que dicen, si no es comprobable por las matemáticas, no es verdad. Tiene que ser comprobado por las matemáticas. Y entonces la gente que estudia matemáticas dice esto, o sea, yo no me puedo mover por fe porque no es comprobable, la fe no es comprobable. Sí es comprobable, pero ellos dicen que no es comprobable, ¿verdad? Yo no puedo, si yo quiero planificar, yo tengo que verlo en números, yo tengo que verlo en papel, yo tengo que... Pues Dios no es así.
O muchas veces, o la mayoría de las veces, Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar por fe. Un milagro de sanidad, hermanos, no es algo que las matemáticas nos digan cómo puede suceder. ¿Sí? Entonces, Pablo tuvo que deshacerse de todo el asunto de su conocimiento que él había adquirido, el periodo de vida que tenía, para que entonces cuando él empezara a ministrar, tenía que empezar de cero, empezar al conocimiento de Jesús, ¿verdad? Yo no creo que haya sido asunto fácil dejar todo lo que había aprendido desde niño a los pies de Gamaliel, pero era necesario por el llamado que recibió. Era necesario que Pablo dejara todo aquello que él había aprendido para que él pudiera fluir en el ministerio, en el apostolado a los gentiles. Bendito sea Dios. La justicia que los fariseos, doctos y sacerdotes tenían les hacía creer que solo ellos podían tener participación en el reino de Dios. Pablo sabía que esto no era así, o Pablo supo que esto no era así. Tan lo supo que él tuvo que dejar, pues todo eso, todas esas cualidades que ya leímos, ¿verdad? Que había razón de por qué las tenía, tuvo que dejarlas. Pablo, después de convertirse, estimó como pérdida toda ganancia de conocimiento anterior a Cristo en su vida. Y no solo el conocimiento, hermano, todo el conocimiento que él adquirió a los pies de Gamaliel y en su caminar más adelante, sino aún lo que él tenía de su linaje, de lo que él era en sí, que era hebreo de hebreos, judío, de la tribu de Benjamín. Todas esas cualidades, él tuvo que dejarlas. No solo el conocimiento adquirido, sino aún de su misma persona. Por ejemplo, nomás un ejemplo así que ahorita se me ocurre. La gente aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando la gente puede aplicar para una ciudadanía, ¿sí? Una de las preguntas en el examen cívico para la ciudadanía, una de las preguntas es que, de acuerdo a la Constitución, ¿qué promesas hace uno a los Estados Unidos para convertirse uno en ciudadano? Y una de las respuestas es renunciar a la lealtad a cualquier otra nación. Renunciar a la lealtad que uno pudiera tener a cualquier otra nación. Esa es una de las preguntas y esa es una de las respuestas. Pablo tuvo que renunciar a su nacionalidad judía para que esto viniera a ser pérdida y él ganar el conocimiento de Jesucristo. Pablo tuvo que despojarse de todo este conocimiento para que la grandeza de Cristo fuese el tema más importante. Yo empecé recordando de este hermano médico psicólogo. Él es un médico psicólogo, él sigue ejerciendo su profesión en psicología, ha ayudado a muchos hermanos, yo lo sé, es de conocimiento mío, ¿verdad? Pero él no combina, él no mezcla, ¿sí? Y bueno, pues Pablo tuvo que finalmente renunciar, digamos, a todo lo que él era
y había adquirido en conocimiento. Hay una parte importante en la Escritura que se hace mención, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, 1 Corintios 15, 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Muchos han creído que se refiere, perdón hermanos, a la cuestión física del hombre y que por tal motivo el reino de Dios es espiritual, donde la carne y la sangre no toman participación. Este texto ha sido mal entendido, mal interpretado por algunas denominaciones, algunas iglesias, algunos líderes, algunos ministros, que creen que toda la situación es espiritual. Y así muchos de ellos lo expresan. La carne va a pasar. La carne va a ir al sepulcro y ahí se va a hacer polvo. Así es que todo el asunto es espiritual y la gente solamente va a vivir en espíritu. ¿Ok? Eso es lo que ellos dicen, ese es el error, porque este texto no está hablando de la carne física para el reino de Dios. Vamos a explicarlo, voy a explicarlo. El término carne y sangre da referencia al linaje y razas. De ende que los que se jactan de ser judíos o linaje de alguna de las tribus creen que son los que tomarán parte en todo o participación en todo. Gálatas 1:16, vamos a ver qué dice Gálatas 1:16. Gálatas 1:16 dice, revelar a su Hijo en mí, está hablando Pablo, ¿verdad? La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir ahí? Pablo no fue con los que supuestamente tenían el conocimiento, que eran los judíos, porque después hace referencia, déjenme volver a leerlo, luego hace referencia, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Entonces no está hablando de los apóstoles que fueron antes que Pablo, los apóstoles que el Señor nombró, ¿verdad? Cuando él anduvo en esta tierra. Dice, y no fui con carne y sangre, no fui a mis hermanos, a los judíos, ¿sí? A los de raza como yo, a los de linaje. Eso es a lo que se está refiriendo, ¿ok? Pablo no fue escogido por Dios para el ministerio por carne y sangre, que de sobra lo tenía. Si Dios hubiera querido escoger a un hebreo, Pablo era hebreo de hebreos. Si hubiera querido escoger a uno descendiente de David, ¿sí? Descendiente de Jacob, pues él era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y así, él tenía de sobra, si hubiera sido de carne y sangre. Pero en realidad,
Pablo fue escogido por su carácter y decisión. Y Pablo aún, él se describió a sí mismo como judío, hebreo de hebreos, israelita, descendiente de Abraham, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín y fariseo. Pero esto no fue lo que le valió para ser llamado al ministerio. Esto no fue lo que le valió. O sea, Dios no buscó un judío, hebreo, israelita, descendiente de Abraham, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y además que fuera fariseo. Dios no buscó eso. Esas no son cualidades que le sirvieron a Pablo para el ministerio para el cual Dios lo llamó. En realidad fue su carácter y su decisión. Eso era lo que Dios vio en Pablo, el carácter y la decisión. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, hermanos, él estaba convencido de que eso era lo correcto. Pero eso es lo que Dios utilizó. Una convicción. Dios creó una convicción en Pablo. De tal manera que Pablo empezó a creer en el Señor Jesús y empezó a caminar y empezó a hacer la obra. Bendito Dios. De hecho, Pablo es llamado a ser apóstol a los gentiles. Los gentiles no eran carne y sangre. Los gentiles no tenían participación en el reino de Dios de acuerdo a la enseñanza judaica, de acuerdo a los judíos. Pero Pablo es llamado a los gentiles, es decir, no carne y sangre. Fue llamado a ellos. Y no a los judíos, que eran carne y sangre, que eran linaje y eran raza. ¿Sí? Pablo predicó en un principio a los judíos, pero se dio cuenta que no era su ministerio. No era su ministerio predicarle a los judíos. Predicarle a su raza, a su linaje. Para eso Dios llamó a Pedro. Y Pedro fluyó en ese ministerio. Pero Pablo no. La sangre no hace distinción entre judío, griego, libre o esclavo, pobre o rico. Cualquier ser humano que reciba de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es aceptado en su reino. Cualquier ser humano que reciba de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es aceptado en su reino. Ese es el mensaje de Pablo. Así es que carne y sangre no está relacionado con la situación de un cuerpo físico que no heredará el reino de los cielos. No. ¿Qué es lo que pasa? Los judíos, en su posición del pueblo de Dios, porque podemos reconocer Dios, el Dios en el que nosotros creemos, fue revelado a los judíos, a los hebreos. Fue revelado a ellos y vemos desde el principio de la historia, ¿verdad? Y por esa razón ellos creen que es carne y sangre. ¿Sí? Sin embargo, podemos ver que la gracia elimina razas y linajes. La gracia elimina razas y linajes. Y estoy diciendo elimina porque no es porque sea judío es salvo. ¿Sí me entiendes? No es porque es descendiente de Abraham, ya es salvo. Ya tiene participación, ya es heredero del reino de Dios. No. Sí, los judíos son el pueblo escogido de Dios y tienen un trato especial de parte de Dios. Pero ya se los dije anteriormente, todos los judíos tienen que reconocer a Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador para perdón de pecados. Y entonces, tendrán participación en el reino de Dios.
Si no, no van a tener participación en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, no es porque es judío es salvo. No es porque es hijo de o descendiente de Abraham es salvo. No. La salvación viene por la gracia de Dios a todo aquel que se acerca a Dios y lo busca. Dice en su palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo físico, espíritu, alma y cuerpo físico, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, los que han establecido una doctrina, una enseñanza, diciendo que el reino de Dios es solamente espiritual y no físico, están equivocados, hay un error ahí. Cuando dice carne y sangre, habla de linajes y de razas. ¿Sí? Acuérdense que el Señor Jesús dijo, no todo el que se dice ser judío lo es. ¿Ok? Bendito sea Dios. Muchos han creído que se refiere a la cuestión física del hombre. Bueno, esto ya lo leímos. Estamos aquí. En 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser sea guardado, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles. Entonces Dios sí tiene un plan y un propósito. Dios sí tiene un plan y un propósito para el final de los tiempos, con gente redimida en su ser, espíritu, alma y cuerpo. Los tres. ¿Sí? Si alguna doctrina que ustedes escuchen por ahí dice que el cuerpo no tiene participación, que solamente el espíritu, ese es un espíritu de error de doctrina, porque no han entendido la palabra de Dios. ¿Sí? Bendito sea Cristo. El reino de Dios es de vivos, no de muertos. Y los que heredaremos su reino será en espíritu, en alma y en cuerpo físico. Que dice aquí en Marcos 12:27. Marcos 12:27. Marcos 12:27 dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Sí? Cuando Dios habla de que vivamos, no habla solamente en el espíritu, sino habla también en el cuerpo, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es decir, Dios quiere gente redimida completa, no incompleta. Si Dios nos creó trinos, Él diseñó una salvación triple, una salvación trina. Salvación para nuestro espíritu, salvación para nuestra alma y salvación para nuestro cuerpo. Ya en alguna otra ocasión podremos adentrarnos más en esta situación, qué es lo que pasa con el cuerpo, pero el cuerpo va a resucitar. Donde quiera que se encuentre, el cuerpo va a resucitar, va a transformarse en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo transformado en gloria,
para que podamos estar delante de nuestro Dios. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Así que Pablo dejó su linaje y raza para dedicarse a servir a Jesús, considerando todo esto como pérdida por amor de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3, versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la cárcel, en la carne, perdón, yo más. ¿Sí? Pablo consideró como pérdida todo lo que él era y tenía en conocimiento y lo que él era en cuanto a su ascendencia. ¿Okay? Como cristiano, tienes la convicción de la nueva vida que Cristo te dio y sabes dónde estás parado. ¿Sabes dónde estás parado? Dios te ha dado mucha información. Dios te ha dado o ha compartido mucho conocimiento para que tú tengas la convicción. ¿Eres hijo de Dios? Por supuesto. Y yo sé que tú lo crees y estás convencido de ello, ¿verdad? Pero hay muchos hijos de Dios, que no tienen este conocimiento. Muchos de ellos, como hijos de Dios, quieren convertirse en judíos para así estar completos. Ellos dicen así: bueno, es que si me convierto en judío, entonces yo voy a estar completo. ¿Por qué? Porque los judíos son el pueblo elegido de Dios. Y si yo ya tengo a Cristo, pues entonces ahora nada más me falta ser judío. No es así. La gente no necesita ser prosélito al judaísmo. La gente no necesita cambiar. ¿Tienes convicción de lo que se te ha enseñado? Mantente firme. Mantente ahí. Busca en la palabra. Ora a Dios. Yo estoy seguro que Dios te va a revelar. Dios te va a decir. Dios te va a hablar. Dice la Escritura que nosotros no podemos ser como niños fluctuantes. Y Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, pues es un error de doctrina, es un espíritu de error, yendo a través de un error de doctrina cuando la gente empieza a tomar otros caminos. Dios nos ha dado una doctrina preciosa, una enseñanza que pues hasta ahorita parece que no tiene error. El problema son los que tratan de aplicarla, como aplican la doctrina, queriendo combinarla con otras cosas, con tradiciones judías, tradiciones católicas, con tradiciones mundanas. Pues es un error. Es un error.
no podemos combinar la palabra de Dios con ese tipo de cosas. Por eso el Señor Jesús recomendó: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque ellos tenían muchas tradiciones, tenían muchas costumbres que no les permitía verdaderamente cumplir con la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice así, 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Estás en Cristo Jesús? Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Tú eres una nueva criatura. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y sabes para qué? Creadas para buenas obras. Bendito sea Dios. Pablo necesitó deshacerse, quitar de sí todo ese conocimiento que él había adquirido como judío, como hebreo de hebreos, como fariseo. Tuvo que haber quitado de su corazón y de su mente todo eso para que él pudiera verdaderamente enseñar una doctrina libre de levadura, libre de combinaciones, libre de tradiciones. Si Pablo no se hubiera deshecho de ese conocimiento, si Pablo hubiera descansado en su linaje, ¿verdad?, en su raza, porque él era judío, la raza judía, ¿verdad?, que creen que pues ellos son los únicos que merecen el cielo. Bueno, entonces el evangelio, la enseñanza del evangelio hubiera sido diferente, porque Pablo hubiera empezado por decir: todos tienen que ser judíos para después recibir a Jesucristo. Es decir, todos los que no son judíos van a tener que hacerse prosélitos para poder recibir de lo que Dios tiene. Sin embargo, eso no es así. Pablo no lo estableció así. Pablo dice que en la gracia ya no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay pobre ni rico. Todos reciben, todos los que quieren pueden recibir. Por gracia, el ser hijos de Dios. Bendito sea Cristo. ¿Qué eres tú? ¿Eres un doctor? ¿Eres un ingeniero? ¿Eres un arquitecto? ¿Qué eres? Todo eso puedes ser y aún reconocido por las gentes. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es reconocer que somos delante de Dios. Porque si tú me dices: es que yo fui a la universidad y soy ingeniero, eso no te hace salvo. ¿En verdad? Y que me digas: soy médico y que pues yo he salvado muchas vidas, eso no te hace salvo. Y que soy matemático y puedo medir cuánto es de aquí hasta la luna y de regreso, eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es la gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La posición que Dios te da como hijo suyo es por medio de la gracia.
Tú eres heredero del reino. Tú eres heredero del reino. ¿Por qué? Porque tú recibiste un día a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Lo reconociste. Aceptaste que Él tomó tu lugar y que Él fue muerto en tu lugar por tus pecados. Hay gente que se siente que es inocente delante de Dios. En alguna ocasión les ministré y les dije, nosotros no fuimos inocentes, nosotros fuimos culpables. Pero por la gracia de Jesucristo fuimos perdonados de esa culpabilidad. Pero no fuimos declarados inocentes, fuimos declarados culpables. Así que cualquiera que se sienta inocente está equivocado. No es así. Todos fuimos culpables, todos merecíamos castigo, pero algunos aceptamos que Jesucristo tomará nuestro lugar. Hay que quitar de nosotros lo que hay, lo que se interpone. La gente, los psicólogos, a los psicólogos es muy difícil que reciban el mensaje, porque ellos creen conocer la mente del hombre. No conocen la mente del hombre. Conocen la parte material que funciona en la mente del hombre, que es el cerebro. Pero los psicólogos no conocen el alma, no conocen el espíritu, no saben cómo funciona el alma y el espíritu del hombre. Solo conocen la parte física. Te voy a dar un ejemplo, pero necesito pensarlo bien cómo darte el ejemplo. Pero bueno, ¿dónde estás parado? Pablo pudo haber dicho, pues yo soy hebreo de hebreos, yo soy linaje de la tribu de Benjamín. Yo debo tener participación en el reino de Dios. Sin embargo, él se dio cuenta y dijo, no. La única manera de tener participación es a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios. No porque yo sea judío, no porque yo sea hebreo, no porque yo sea israelita. No por nada de eso. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Todos los que tratan de establecerse en un linaje y creer que por ello puedan recibir el reino de Dios o van a entrar al reino de Dios están equivocados. Entonces el texto de ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos no está hablando de la parte física, hermanos. Está hablando de razas y linajes. Porque muchos judíos, los judíos dicen que porque ellos son judíos, porque son el pueblo elegido de Dios, por eso ellos van a ser salvos. No. Serán salvos el día que ellos acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es como, por ejemplo, que dijera un policía, pues yo soy policía, no voy a ir a dar la cárcel. Está equivocado. Si es un policía corrupto y es atrapado, va a ir a dar a la cárcel. No, es que yo soy policía, yo no puedo ir a la cárcel porque yo soy el que meto a los ladrones a la cárcel, pero si tú eres corrupto y cometiste un delito, vas a la cárcel, aún siendo policía vas a la cárcel. Muy bien, bendito sea Cristo, de verdad, confío en Dios de que esto les servirá de conocimiento.
que Dios esté ampliando su conocimiento y esté dando crecimiento en madurez para cada uno de los que escuchan este video. Y bueno, primero Dios, yo creo que pronto podremos estar de nuevo reuniéndonos, por lo menos haciendo los servicios de casa, y ya se les avisará o ya veremos cómo se hará esto. Pero pues damos gracias a Dios por permitirnos dar el mensaje a través de este video y que pues ustedes también pues lo reciban de la misma manera, haya una participación de parte de ustedes en el escuchar el video, la predicación, y que pues que sea una enseñanza que verdaderamente llene sus corazones y amplíe su conocimiento. Bendito sea Cristo. Les mandamos un saludo, mi familia y yo. De nuevo les digo, les extrañamos. Ya queremos reunirnos para glorificar el nombre de nuestro Cristo, exaltarlo como solíamos hacerlo, unidos, ¿verdad? En unidad, bendito Dios. Pero Dios dará el tiempo de nuevo y entonces podremos hacerlo. Bendito sea Cristo. Alabados a Dios. Muy bien, hermanos, pues pedimos que estén orando por nosotros y yo estaré orando por ustedes también, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, su protección, su cuidado y la salud. La salud y la sanidad divina estén con todo su pueblo. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Cristo. Shalom.